Mira, la gente se estanca cuando no obedece. Mm. Uno de los secretos que se habla muy poco, porque la gente habla mucho del secreto de la oración, por eso no es un secreto. El poder de la oración y lo que la oración causa a nivel espiritual en nosotros no es un secreto. La gente habla mucho del secreto de la oración. ¿Cuál es el secreto para su ministerio? Tenga ese poder para usted hacer la oración. El principal secreto, no revelado, quizás revelado, pero que la gente no lo ve tan comúnmente, es la obediencia. Dios mío. Si tú te fijas, los grandes hombres de Dios en la Biblia que Dios usó y que Dios de alguna manera catapultó en ministerio, lo que sea, principalmente tenían una línea que empezaba por la obediencia. La oración estaba, pero la obediencia iba primero. Sí es. El sacrificio estaba, pero la obediencia iba primero. Exacto. Entonces, cuando no hay obediencia, nada va a funcionar, a expandirse, no va a haber prosperidad, incluso hasta para la prosperidad, para las bendiciones. La Biblia dice que la obediencia es el secreto. Hay gente que te enseña qué es dar. La Biblia dice que es una bienaventuranza dar, pero la Biblia dice que para tener para dar hay que obedecer. Sí. Entonces la gente no lo ve así, porque a la gente no le gusta obedecer. Una de las batallas más grandes que tenemos los líderes en las iglesias, te lo digo como pastor, es que la gente obedezca. Wow. Hay gente muy sumisa en la iglesia, muy devoto, muy dado a la obra de Dios, pero no obedecen. Mm. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones para ti, para toda tu familia. Este es un día especial. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. El día de hoy estamos acá bajo bendición, bajo una atmósfera de gloria, compartiendo una palabra de Dios, una palabra revelada del cielo. Y hoy, como todas las veces que hemos tenido contenido junto al siervo que está aquí, tenemos un tema muy especial, un contenido muy poderoso que va a edificar, que va a marcar tu vida en el nombre de Jesús. Yo creo que el pastor, antes de todo, salude a la audiencia. Pastor Almanzar, Dios me le bendiga. Gracias, pastor. Para mí es un placer estar aquí nuevamente y compartir con los hermanos que nos siguen a través de esta plataforma. Y agradecido de Dios que nos brinde esta oportunidad, esperando que Dios bendiga la vida de las personas que están ahí, que están conectados. Esto que hacemos siempre con el propósito de que usted sea edificado. Y yo sé que hoy no será la excepción. Usted será edificado. Así que esté expectante ahí porque Dios tiene algo para su vida. Wow, asombroso, asombroso. Te voy a pedir, por favor, que hagas lo siguiente. Comparte, dale like, envíale esto a tus contactos en WhatsApp, en Facebook, por todas partes, porque este contenido que es especial, que es sobrenatural, queremos que le llegue a todo el mundo, en todas partes del mundo. Tenemos gente en Japón, en Hawái, en China, en Chile, en Uruguay. Tenemos gente en todas partes del mundo y queremos que este contenido llegue a los rincones más profundos de la tierra. El día de hoy, pastor, vamos a entrar al tema, gloria a Dios, un tema que causa mucho revuelo, preguntas que la gente se hace con respecto a conocimiento de su llamado, conocimiento de quiénes son, para qué están en el evangelio. Me convertí, tengo 1 año, 2 años, 3 meses, siento que no avanzo, quiero crecer, quiero avanzar. Y voy a iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo la gente, el que se convierte a Cristo, cómo discierne para qué está llamado? Discernimiento, ¿cómo discierno? ¿Cómo comprendo cuál es mi llamado en el evangelio? Mira, a nivel espiritual hay un proceso de la creación de la identidad. No en el sentido de que no tenga identidad espiritual, sino de yo reconocer mi identidad espiritual. Wow. Porque todo creyente, toda persona que viene a los pies del Señor, ya tiene una identidad espiritual, lo que es desconocida para sí mismo. Y en la medida que yo lo conozco, entonces empiezo a decir, yo estaba ciego, ahora veo, yo no entendía las cosas, ahora le entiendo. Y tú ves el lenguaje que tiene el creyente en sus primeros años de una ignorancia que viene a un conocimiento, Sí. espiritualmente hablando. Entonces, es muy sencillo porque lo que tenemos que entender es el proceso. Porque lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento. Exacto. ¿Por qué razón? Porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Yo duré 27 años viviendo en la carne, Wow. sin conocimiento de mi identidad espiritual. Pero hay gente que ha vivido menos o más tiempos. Otros han nacido en el evangelio, que sus padres son cristianos, pastores, lo que sea. Pero muchas veces en algún momento de su vida deciden irse al mundo, descarriarse. A veces no, pero a veces sucede. Pero el conocimiento de su identidad espiritual tiene que ver con una experiencia personal con Dios. Entonces yo tengo una identificación espiritual y esa identificación Dios me la revela. Así es. Dios me da a entender el don que tengo, la asignación, pero todo eso es un proceso. Yo como nuevo creyente estoy naciendo y como niño todavía no tengo identidad. Wow. Una persona que es un niño todavía no tiene la capacidad de identificar
y mucho menos de saber quién es, sino que simplemente está viviendo y desarrollándose de manera natural. Wow. Entonces, de ahí que tú ves que la Biblia, por ejemplo, dice que cuando alguien va a ser obispo, que no sea un neófito. Cuando alguien va a ser líder en la iglesia, un ministro, que es un neófito, es una persona que tiene poco conocimiento, que está aprendiendo, es un nuevo creyente, de manera básica explicándolo. Entonces, un neófito es que una persona que no tiene los conocimientos necesarios todavía para ejercer un ministerio, una función de liderazgo. Wow. Entonces, cuando yo voy creciendo como nuevo creyente, yo tengo que entender que es un proceso. Para yo entender mi identidad espiritual y las capacidades espirituales que son dotadas en el don que yo porto. Wow. Entonces, en el crecimiento viene la madurez que habla el apóstol Pablo. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Wow. ¿Sabes que nosotros hablábamos del discernimiento? ¿Te acuerdas? Y ese discernimiento te da la capacidad de crecimiento espiritual. O sea, cuando tú tienes discernimiento espiritual, tú estás creciendo. Y cuando estás creciendo, tú estás identificando, valga la redundancia, tu identidad. Ay, Padre. Y cuando tú tienes identidad espiritual, entonces los demonios, el diablo y las influencias de las tinieblas tienen problemas. Dios mío. Porque cuando tú no tienes identidad, tú no vas a someter a nada a la voluntad de Dios. Santo Dios mío. Ni tú mismo ni a nadie. Ay, ay, ay. Eso es profundo, pastor, porque yo creo que la gente del pueblo de hoy tiene que conectarse con ese tema de identidad. Mucha gente está en lugares, está caminando en dimensiones, caminando en lugares por no conocer cuál realmente es su llamado, cuál es su asignación, para qué están en la tierra. Y mucha gente está extraviada realmente de su vida por no conocer la parte que usted desarrolló, la identidad. Ahora, yo quiero que la gente escuche de ustedes sus labios. Después que yo descubro identidad, yo sé quién soy, para qué Dios me llamó, sé que soy un hijo, descubrí la identidad porque la tengo. Cuando me acepté al Señor, cambié mi vida de ser un pecador a ser un hijo de Dios, pero ahora, después que yo tengo identidad, ya sé para qué estoy llamado. Ahora, empieza el camino más largo, que es el del crecimiento. El crecimiento en el término espiritual, basado en los ministerios. ¿Cómo la gente empieza a crecer para desarrollar los dones o los talentos que tiene? ¿Cuál es los pasos para crecer? Mira, después que ya tú tienes claro tu identidad y que ya tú no eres simplemente un niño espiritualmente que está ya en leche, sino que ya tú saliste de la sana doctrina de los rudimientos, como dice la Biblia, del conocimiento del sacrificio de Cristo y de lo que es la iglesia. Y tú entras ya a esa dimensión donde ya tú vas a pelear batallas, incluso batallas que le corresponden a otro, y tú entras en liberación y hacer algunas cosas que son parte de los dones y los ministerios que Dios da. Entonces tú aquí, para crecer, tú necesitas algo más que conocer la identidad. Wow. Entonces, cuando tú entras, ya que tú conociste la identidad que tú tienes, entonces pasa a otra fase, que es la manifestación del poder que te da la identidad. Wow. O sea, me explico. Si tú tienes una identidad de un país determinado, eso te da ciertas libertades y legalidades. En Estados Unidos tú eres ciudadano, ¿verdad? O aquí en Dominicana, y tú tienes libertades que te dan las leyes y deberes y derechos que tienen que ver con la identidad del país al que tú perteneces. Así es. Por eso tú ves que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, las condiciones culturales y de comportamiento no es igual que las de Haití, y somos una misma isla. Exacto. ¿Por qué? Porque su identidad es diferente a la nuestra. Exactamente. Pero su identidad está marcada por toda una serie de cosas, porque nosotros somos seres tridimensionales y tenemos el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces hay una identidad humana, hay una identidad espiritual y una identidad del alma. En la identidad del hombre carnal tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la influencia del sistema, pero la identidad espiritual tiene que ver con mi relación con Dios. Cómo yo me relaciono con Dios y los dones que Dios ha depositado a través del Espíritu Santo. Pero el alma es la que va a dirigir todo el ser y a manifestar todo esto. Y dependiendo de lo que más se manifieste en mí, sea lo de la carne o del espíritu, así va a ser mi identidad, mi personalidad y mi carácter. Tremendo. Entonces, la personalidad y el carácter es la manifestación de la identidad ya en cuanto al poder, al derecho y a la legalidad que yo tengo. Dios mío. Entonces, ¿cómo yo tengo legalidad en el mundo espiritual? Hay legalidades que vienen por cómo yo venzo algunas cosas que en otro momento era las que me vencían a mí. Wow. La Biblia dice que el que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo vence. Exacto. Porque hay mucha gente que tienen debilidades que no han podido salir de ellas porque no han podido vencerla. Y hay gente que ya vinieron al Evangelio, que de alguna manera han entrado al camino del Señor y siguen teniendo debilidades que no le permiten crecer. Wow. Y tú dirás, ya yo sé mi identidad porque yo estoy en la iglesia, yo confesé a Cristo, yo leo la Biblia, yo me congrego, yo cumplo con requisitos de las normas de la iglesia.
pero hay cosas a nivel espiritual que no se han desarrollado. Santo. Porque hay legalidad que tu identidad no te la da. La identidad te dice a ti quién tú eres. Y es la primera pregunta existencial que la gente necesita saber para entender el sentido y el propósito, no de la vida, sino de la existencia. Wow. Que va más allá de este plano terrenal. Entonces, cuando yo entro a ese plano de la existencia, entonces yo entro al mundo espiritual. Entonces, ahora ya yo sé quién soy, ¿verdad? Espiritualmente. Yo soy un hijo de Dios y Dios me llamó como evangelista, como maestro, como lo que sea, a nivel de un don, de una manifestación en el don. Ah, pero entonces para yo desarrollar ese don, yo necesito autoridad y necesito legalidad. Así es. No es que yo hable duro, es que cuando yo hable, mi autoridad manifieste el poder que ya ha sido depositado en mí. Wow. Y eso lo hace esa parte legal espiritual, que tú ves mucha gente que habla de legalidad y a veces no entienden la parte de la legalidad. La legalidad es que yo no voy en contra de los principios que yo establezco. O sea, para yo tener legalidad en el plano espiritual, yo tengo que haber vencido. Por eso es que tú ves que hay personas que antes eran idólatras, por ejemplo, y Dios lo usa mucho en la liberación de personas que están atadas a los ídolos. Personas que antes eran hechiceros y Dios lo usa mucho en ese terreno. Personas que antes eran de algún plano, vamos a decir, de un vicio, de una atadura a nivel social, y que en esa misma área Dios lo utiliza, incluso a veces ponen casas de recuperación para gente, y Dios lo usa poderosamente en esa área. Entonces, hay una legalidad porque tú tienes un poder, porque ya tú venciste una entidad y dentro del ministerio que tú tienes, que Dios te llamó, está ese poder para que tú puedas ejercerlo sobre personas que necesitan esa influencia espiritual, que para eso es el servicio de los ministerios. Wow. Pastor, lo que usted dijo es terrible. Y yo quiero hacer una pregunta que va directamente conectado con lo que usted habló. Usted dijo que yo tengo autoridad, legalidad sobre el área donde yo estaba atado. Entonces, es cierto 100% de que las personas que vienen de una atadura, de una ligadura, están llamados a trabajar en esa área. ¿Es con todos o es solamente con algunos? ¿Qué usted me dice de eso? La mayoría de los hermanos que estaban atados en una área, cuando vienen al Evangelio, Dios le da esa capacitación para vencer entidades de mayor rango en la misma área. Wow. Por eso tuve, por ejemplo, testimonio de evangelistas que Dios lo usa mucho en la liberación, porque la gente confunde. Ser evangelista no es un carné acreditado, una credencial para tú echar fuera demonios. Wow. La gente cree que, por ejemplo, todo evangelista tiene que echar fuera demonios. Estoy poniendo un ejemplo. Pero el don de tú poder echar fuera demonios, sanar enfermos, de sanidad y eso, viene a veces con la unción de evangelista, pero a veces solamente tú tienes la capacidad como evangelista. Porque hay evangelistas que no tienen testimonio. Wow. O sea, cuando digo que no tienen testimonio, lo digo en el sentido de lo que nosotros conceptualizamos como un testimonio fuerte que Dios lo libertó de la hechicería o del satanismo o de la delincuencia, etc. Y eso te da un poder extra a nivel legal en las personas que tú vas a influenciar, que de alguna manera son tocados en esa misma área. Entonces, eso hay que entenderlo y a veces la gente no lo entiende. Entonces, por eso tú escuchas testimonio, por ejemplo, de un evangelista que decía, no, que mi padre era hechicero y que yo vivía en una casa donde había un altar. Tenían una influencia. Ellos quizás no eran hechiceros, quizás no se arrodillaban a esos altares, pero en su entorno y en la legalidad que tienen los padres sobre sus hijos y sus antepasados, ellos estaban atados a esa misma línea espiritual. Wow. Y lo que hace Dios es que lo usa en ese mismo rango, pero ellos tienen una manifestación mayor de poder en el sentido de que el Espíritu Santo pues coloca ese poder dependiendo de en qué nivel se encuentren de la lucha espiritual que se da en diferentes lugares o actividades en las que se realiza. Entonces, muchas veces tenemos el problema de que hay personas que no entienden esto. Y Dios los llamó como maestro y quieren ser evangelistas. Y de repente Dios los llamó como evangelistas, pero ellos quieren entrar en un don de ciencia o de sanidad que no poseen. Y ahí es donde vienen muchísimos problemas muchas veces para la persona en su crecimiento espiritual. Porque la gente cree que el crecimiento espiritual es porque tenga muchas invitaciones, porque tenga una agenda llena, porque tenga prosperidad económica. Y el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con eso muchas veces. Dios mío. Porque la prosperidad del alma, que es la mayor prosperidad, porque hay niveles de prosperidad, la gente puede prosperar económicamente, la gente puede prosperar espiritualmente, pero hay una prosperidad del alma. Por eso el apóstol le decía, yo deseo que sea prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera tu alma.
Entonces, la prosperidad tiene múltiples dimensiones. La prosperidad económica es una. Yo tengo posesiones, me va bien en los negocios, tengo sustento, tengo libertad financiera. Pero la libertad espiritual es otra prosperidad. Hay gente que están atados, que no pueden tener libertad espiritual y tienen libertad económica. Gente que no tiene paz, gente que no tiene amor, gente que no tiene fruto del espíritu. Y no pueden comprar eso con el dinero. Entonces, ¿cuál es la prosperidad? Pero entonces cuando tú llegas a la prosperidad del alma, estamos hablando de personas que trascienden ya a la parte de lo económico y a la parte espiritual, porque están en una dimensión del ser que trasciende a esa parte. Y es donde se forma la personalidad y el carácter que viene por la identidad que veníamos diciendo. Entonces el carácter va a manifestar el poder de Dios y la autoridad de Dios en el ministerio. Tremendo. Wow, pastor, eso que usted tocó es poderoso. Yo creo que hay gente que tiene que conocer estos misterios, estas revelaciones profundas para que puedan ser prosperados en todas las áreas. Y me gustó mucho la parte donde usted hablaba de la prosperidad del alma y hablaba de que hay gente, yo llamaría que tienen áreas bloqueadas. O sea, porque uno está llamado a ser bendecido. Claro. Pero hay áreas que están bloqueadas. Cuando hablo de bloqueadas, que están cerradas, o sea, están aseguradas por batallas espirituales que no le dejan crecer y conocer su llamado. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver el desarrollo de una persona en lo ministerial, la libertad que tenga? ¿Qué tanto tiene que ver la liberación de una persona en su alma con el desarrollo de su ministerio? ¿A qué medida afecta a una gente que está afectada espiritualmente, que tiene opresiones, que tiene, como usted decía, debilidades, conexiones con debilidades, situaciones de pecado? ¿Qué tanto afecta eso con el desarrollo de un ministerio? Es que cuando no hay prosperidad del alma, tú vas a tener problemas para adorar, tú vas a tener problemas para orar, tú vas a tener problemas para manifestar la autoridad de Dios. Dios mío. Por eso tú ves que el salmista dice, alma mía, adora a Dios. Por eso tú ves que dice, mi alma estaba encarcelada, estaba en cárcel de oscuridad. O sea, ¿qué es lo que está hablando? O sea, ¿cómo tú entiendes que el alma está encarcelada? ¿Cómo tú entiendes que el alma tiene que adorar? Si tú entiendes que la adoración es con la boca, es con la mente, es con un sentido espiritual. Pero hay un sentido almático que la gente desconoce mucho. Mira, una de las dimensiones del ser que la gente más desconoce, yo lo he comprobado por videos que hemos hecho. Nosotros en una ocasión hicimos aquí un video sobre las dimensiones del alma y la gente desconoce mucho sobre el tema del alma. Wow. Porque a nivel de las enseñanzas y de las predicaciones evangélicas se ha hecho mucho énfasis en lo que es la vida espiritual y la dimensión espiritual. Y eso está bien, pero el ser no es solamente espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, se ha guardado irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él no deja el alma fuera de la irreprensibilidad. Por eso que vemos que la Biblia dice, el alma que peque se morirá. No dice de la carne que peque, porque la carne va a morir como quiera. Exactamente. O sea, la carne es lo que le espera es muerte, el alma no, el alma tiene opciones. Tiene una opción de vida y una opción de muerte. Tremendo. Entonces, el alma es una dimensión del ser, que es donde se forma la personalidad y el carácter, vuelvo y repito. Y por eso la importancia de la prosperidad del alma. Un carácter como el de los hijos de Dios es un carácter que va a mostrar características. Wow. Que era lo que Jesús mostraba. Por eso era que cuando Jesús lo confrontaban, por ejemplo, en Juan capítulo 10 le dicen que no lo quieren matar porque él haga buenas obras, sino porque él siendo hombre se hacía Dios. No era que él se hacía Dios, era que su identidad, su personalidad y su carácter era de Dios. Wow. Era la imagen de Dios, visible, porque todo lo que hacía era lo que su carácter y su personalidad reflejaba. Tremendo. Era el reflejo de Dios. Entonces, ¿cómo se forma un carácter como el de los hijos de Dios? Es una buena pregunta, quizás, y no debería ser yo el que haga la pregunta. Sí. Pero lo primero que la Biblia dice es que hay que ser, primero yo hablaba de la identidad, que es nacer de nuevo. Ahí viene la transformación de la mente y la renovación con lo que es el cambio de pensamiento y el nuevo nacimiento. Ya cuando tú te arrepientes, que es un cambio de pensamiento, tú tienes un nuevo nacimiento y tú te has preparado para adoptar esa identidad. Y lo que eso conlleva en la formación del carácter y la personalidad. Entonces tú entras a un plano espiritual y desarrollando tu vida espiritual, tú vas a tener fruto espiritual y por lo tanto tú vas a vivir en otra dimensión. No es la dimensión humana preocupada por las cosas materiales y los afanes de la vida. Tú entras a una dimensión donde tú eres anegado a las cosas humanas, renuncias a muchísimas cosas para agradar a Dios, servir a Dios y tener a Dios como prioridad. Entonces ya tú estás preparándote para entender lo que Dios va a hacer contigo y lo que Dios ha depositado. Entonces, cuando tú llegas ya a la dimensión del alma, tú llegas a una dimensión que trasciende, porque el alma, como tiene el carácter y la personalidad formada en ella a través del espíritu y del cuerpo y de toda la dimensión del ser, entonces dirige
todas las esferas dimensionales. Dios mío. Y ahí tú trasciendes a un poder mental, a un poder de la fe, a un poder que ya no tiene nada que ver con este plano físico. Porque el orden de las creencias, el sistema de creencias, la fe, que es una convicción, una certeza de lo invisible, no se da ni en el alma ni se da en el espíritu. Y la gente que te digo ignora mucho lo que es el alma. Se da en el alma. Porque el alma es potencializada por el poder de la mente. La mente no es el cerebro. La mente es una entidad espiritual que conecta con la parte física a nivel de la energía y de la información neuronal que tiene que ver con el adhesivo que se da en el cerebro de las neuronas. Dios mío. Pero esto va más allá porque tiene una conexión con el aliento de Dios a través del oxígeno que fluye en la sangre, y por eso dice que del corazón mana la vida, pero hay una conexión corazón-cerebro y que fluye para que el cerebro tenga la capacidad de conectarse con el mundo espiritual y crear la mente y la conciencia que los neurólogos, los científicos del cerebro no saben dónde se origina ni cómo. ¿Por qué no pueden saber dónde está la mente o cómo se origina la conciencia? Porque no conocen el alma. El alma es un tema filosófico. Antes de Jesús ya Platón, Aristóteles hablaban del alma, pero no conocían el alma desde el punto de vista del diseño divino. Wow. Entonces el diseño divino no es de un cuerpo físico, de una apariencia, es de un alma. Porque lo que vive en la eternidad no es ni la carne ni el espíritu, es el alma. Dios mío. El espíritu da vida y hace fluir en una transformación celestial. Pero lo que tiene identidad y carácter es un alma. Exacto. Las almas son las que se diferencian conforme a la imagen y la semejanza de Dios una de otra. Que no hay nadie que se parezca a Dios, pero tampoco hay nadie que se parezca a otro. Tú y yo somos diferentes. Exacto. Porque es un diseño divino. Dios mío. Entonces, cuando tú conoces el alma y tú entras a esa dimensión espiritual, tú vas a prosperar. Tu ministerio va a prosperar. Tú vas a tener autoridad en la asignación que Dios te puso. Pero tú no vas a prosperar solamente económica o físicamente. Tú vas a prosperar en todo lo que hagas. Dios mío. Porque el alma tiene esa capacidad de dominar y entrar a un carácter más amplio, multidimensionalmente hablando. Por eso tú encuentras un apóstol Pablo que entra a dimensiones que todavía la gente la tiene botando humo del cerebro. Ay, ay, ay. Y el apóstol Pablo decía, hablamos misterios. Dios mío. Sabiduría en misterios. ¿Cómo tú hablas sabiduría en misterios? Si un misterio es algo desconocido, es algo oculto. Entonces tú me estás diciendo, estoy hablando de sabiduría oculta, que la gente no entiende, no entendía, y todavía hoy hay gente que no la entiende. Dios mío. ¿Cómo yo puedo acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo yo puedo llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cómo yo puedo subir a un tercer cielo y escuchar cosas que nadie puede escuchar o que no puedo hablar aquí abajo? ¿Cómo yo puedo trascender a ver cosas a distancia? ¿Cómo yo puedo trascender a que con la sombra o con mi ropa alguien se sane? Wow. Asombroso. Esas dimensiones la gente las desconoce. Es tremendo. Pastor, concerniente a eso, al alma, y hablamos, usted habló fuerte, tremendo. Yo creo que a la gente no le va a quedar duda. La gente ahora va a investigar, porque eso, hay cosas que obligan a la gente a leer. Yo tengo que empezar a leer también algunas cosas, porque fue un conocimiento emanado del cielo, muy sobrenatural. Pastor, se da mucho la incongruencia en el término cristiano, de congruencia y la inestabilidad de mucha gente, con el término ministerial, de qué tan efectivo soy como cristiano se define por el ministerio que tengo, no por los frutos que yo tenga como cristiano. Para la gente la efectividad, su efectividad como cristiano, tú eres un buen cristiano porque tú tienes un ministerio, eres un pastor, eres un maestro, mucha gente te conoce, tienes un impacto en las redes sociales, tienes un impacto social en tu pueblo, y se mide mucho la espiritualidad de la persona a través del éxito que se ve en lo ministerial. Entonces, ¿qué tan relevante es el éxito ministerial para la gente que dice, no, porque yo no hago nada, yo no predico, yo no sigo muchas cosas, yo siento que no hago nada en el evangelio, y a veces están en un lugar cumpliendo una asignación, abriendo una puerta de una iglesia, siendo consejero? Entonces, ¿qué tan relevante es esa área, pastor? Mira, hay niveles de fe. Yo he hablado de niveles de fe en muchas ocasiones. Y hay un nivel de fe que a la gente se le hace difícil incluso creer en él. Wow. Porque no camina en esa dimensión. Es un nivel de fe que Jesús lo mostraba no por la fe que él tuviera, porque era el autor y consumador de la fe, Sí. sino por lo que él quería que se formara en nosotros y en los discípulos apóstoles. Sí. El ministerio de los apóstoles, si tú te das cuenta, su crecimiento mayor lo adquieren cuando su fe crece. Mientras ellos tienen duda, mientras ellos no tienen ese nivel de credulidad, ellos tienen muchísimos problemas para echar fuera un demonio, para hacer muchas cosas que Jesús hacía de manera muy natural. Wow. Y Jesús los reprendía, le decía, ¿hasta cuándo lo voy a soportar a ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué dudan? Y una serie de cosas diciéndole, ustedes necesitan fe.
Yo te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Cree solamente. O sea, que no es un asunto de irse muy lejos. Wow. Es un asunto de que la fe tiene que crecer. Y yo te decía que la fe se forma en el sistema de creencia, que tiene que ver con la mente y con la potencialización del alma que da la mente a través del conocimiento y a través de las experiencias espirituales. Dios mío. Entonces la gente no entiende esa parte porque a veces ni tiene el conocimiento ni tiene experiencias espirituales. Ay, Dios. ¿Cuándo mi fe aumenta? En la medida que yo conozco a Dios, en la medida que yo conozco la palabra, en la medida que yo veo el poder de Dios obrando, que tengo experiencias espirituales, que veo milagros, que veo muchísimas cosas. Ay, Padre amado. Eso hace que mi fe aumente. Sí. Entonces, si yo no veo nada de esto, mi fe no aumenta. Si yo vivo una vida cotidiana, religiosa, tradicional, mi fe no aumenta. Porque la vida religiosa tradicional es que tú te congregas, no importa los días, y que tú vayas y cantes un coro, una canción, una adoración, un himno, lo que sea que estén cantando ahora, porque ahora cantan todo tipo de música. Wow. Que tú vayas y ores y prediques ya, o escuches una enseñanza y te vayas para tu casa, o que vayas los domingos y que diezme, ofrende y te gocen el culto y ya. Y eso es lo tradicional. Y hay muchísimas iglesias que están en esa monotonía, Wow. que no es algo que la Biblia manda ni siquiera, que son los hombres que han adoptado normas de culto y de servicio a Dios, Ay, ay, ay. más allá de lo que Dios dice. O quizás estableciendo estrategias que ellos entienden que sirven para ayudar lo que el Espíritu tiene que hacer para con la gente que no lo conoce o la gente que está en la iglesia. Asombroso. Entonces no patrocinan una relación personal con Dios. Muchas veces algunos líderes para tener a la gente dominada y tener ese grupo ahí todo el tiempo cautivo. Sí. Pero cuando tú procuras enseñar y la persona procura tener una relación espiritual con Dios, las cosas cambian. Wow. Porque en esa relación yo aprendo esto que estamos hablando. Exacto. Porque ya yo tengo experiencia. Entonces la fe tiene que aumentar. Cuando mi fe aumenta, los niveles del ministerio van a proyectar prosperidad en diferentes dimensiones. Entonces esos ministerios que tú ves, que tienen más prosperidad que otros, por la fe del que está ahí con la visión o las personas que están trabajando Sí. en pos de ese ministerio. A veces no es una sola. Wow. A veces son muchas y cuando se ponen 2 o 3 de acuerdo, la cosa avanza mucho más. Porque el ministerio es un servicio. Sí. Entonces, tiene que haber cierto nivel de fe, pero también tiene que haber cierto nivel de servicio. Así es. Que la gente entienda que es un servicio, que tiene Wow. que haber un desprendimiento del líder, Ay, ay, ay. del que está llamado en ese don, en ese ministerio, que está establecido en esa asignación. Y en la medida que yo sirvo y en la medida que mi fe tiene ciertos niveles de ir más allá del desafío, de ir más allá de simplemente creer, de ir a dimensiones de donde yo creo que Dios puede hacer cosas sin yo tener que estar presente incluso, las cosas son diferentes. Hay gente que cree que para que las cosas sucedan ellos tienen que estar ahí o tienen ellos que hacer las cosas. Wow. Hay otros que creen que con solo pensar que Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Dios mío. Y es una diferencia. Entonces hay una diferencia cuando yo entro a niveles más elevados de fe. Y eso la Biblia lo comprueba, que hay niveles de fe. Jesús decía, pero ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Dios mío. ¿Por qué? Porque un centurión se le aparece en Mateo capítulo 8 y le dice, envía la palabra. Yo soy hombre bajo autoridad, yo sé lo que es autoridad. Te hablo de la autoridad. Sí. Entonces, como yo soy hombre bajo autoridad, yo sé lo que es autoridad. Yo sé que tú tienes autoridad sobre los demonios y sobre los espíritus, tú no tienes que ir. Ay, ay, ay. La autoridad no tiene que poner manos, la autoridad no tiene que ungir con aceite, la autoridad solamente tiene que decir la palabra. Dios mío. Y no importa si está ahí o está a distancia. Asombroso. Y no se necesita ni internet, ni líneas telefónicas, ni onda de radio. Dios mío. Porque eso es una imitación de lo que es el espíritu y lo que es el mundo espiritual. Mm. Dios envía información a través de distancia, de un sistema que no es telefónico, Dios. ni por onda. Entonces, Jesús lo que hace es que envía la palabra. Cuando llega el centurión, el siervo está sano. Wow. ¿Qué nivel es ese? Ay, ay, ay. Ese Pastor. es un nivel que mucha gente no conoce. Dios mío. ¿Entiendes? De repente Jesús se encuentra con una mujer que le pide un milagro para su hija y él le dice, el alimento es para los hijos, no es para los perros. Tú sabes que los judíos, como vivían fuera de la ley judía y del pueblo de Dios, eran considerados como perros. Y por eso le decía perrilla a esta mujer, Sirofenicia. ¿Y qué dice ella? Pero aún los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de su señor. Wow. Y a mí no me importa lo que tú digas, que yo te estoy desafiando, porque mi fe llega a un desafío, llega a un nivel más alto que lo que solamente se están allí arrodillados creyendo que tú vas a llegar. Hay otros que se suben en el árbol, hay otros que tratan de tocarte, hay otros que a que tú le digas que no, siguen insistiendo. Dios mío. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, cuando tú entras a ese nivel de fe, tu ministerio va a prosperar de una manera sobrenatural, porque tú no estás esperando que las cosas sucedan. Tú entraste a una dimensión de Dios, donde tú sabes que Dios lo que hace es que declara palabra y las cosas son hechas. Wow. Asombroso. Entonces tú entras a otros niveles de declaración. Es un nivel de fe. O sea, hay diferentes niveles de fe. Y en los ministerios se manifiesta eso. Wow. Por eso tú ves que la Biblia dice que en cuanto a los líderes, nosotros tenemos que evaluar su conducta e imitar su fe. Exacto. Porque yo voy a crecer con el líder cuando la fe del líder es una fe direccionada a crecer.
donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay fe, donde no hay personas con ciertos niveles de fe, los que se están formando en ese ministerio tampoco crecen. Wow. A veces hay ministerios que crecen, pero nadie crece alrededor de ellos. Entonces, ¿qué pasa allí? Si Dios nos manda a que los demás sean como nosotros y de alguna manera seamos como Jesús todos. Sí. Estamos hablando de que alcancemos la estatura de un varón perfecto, o sea, de crecimiento. Wow. Cuando alguien no crece, hay un problema. Cuando tú tienes un niño, una persona que no crece, hay un problema de salud. Hay algo que no está funcionando bien. Porque el ciclo natural es de crecimiento. Wow. Si tú siembras un árbol y no crece, hay un problema. No está lloviendo, la tierra tiene problemas. Hay un asunto. O hay algún tipo de plaga que está afectando el crecimiento. Entonces, para tú crecer espiritualmente, tú también necesitas un nivel atmosférico, como dicen por ahí, que se mueva esa fe en niveles espirituales altos. Que vaya más allá de que yo creo. Hay gente que te dice que cree en Dios, pero no va a la iglesia. Hay gente que dice, yo creo que hay vida después de la muerte, pero no confiesa a Cristo. Hay gente que está en la iglesia y dice, yo creo en el poder espiritual, pero no oran. Hay gente que te dice, yo creo en que Dios puede libertar las almas, pero no ayunan, no leen la Biblia, viven una vida cristiana supuestamente, pero sin relación con Dios. Entonces su crecimiento no va a ser nunca al nivel que ellos ven muchas veces en otros. Hay gente que se maravilla viendo predicadores, maestros o conferencistas y de la sabiduría y el conocimiento, pero ellos no se atreven a dedicar 2 horas al estudio. Wow, asombroso. Y hasta pagan para ir a ver una conferencia. Entonces, cuando tú tienes un nivel de fe, tú incluso inviertes hasta lo que no tienes para que Dios te llene de su poder. Eso es así. Tú buscas de donde no hay para que el ministerio florezca y crezca, para servir, para ayudar, para bendecir a otros. Entonces, en esa medida que tú entregas, en esa medida que tú tienes un nivel de fe, en esa medida crece el ministerio. Wow, asombroso, pastor, esa aclaración. Y cuando te hablaba de la fe del centurión, me tocó mucho esto porque entonces la existencia del internet y los datos, el movimiento de las cosas que no se pueden palpar, pero que pueden llegar, se pueden transmitir, es del mundo espiritual, es una sombra. Tú sabes que tú diciendo eso, me acordaba de un programa que teníamos esta semana y alguien hablaba de que su pastor convocaba a que hicieran una cadena vía WhatsApp de oración. Dios mío. Y que ella se sentía mal en esa cadena de oración por WhatsApp. Y ella decía que Dios la reprendió porque ella se inclinaba ante un dispositivo móvil para esa conexión y que ella no fluía espiritualmente. Y nosotros hablábamos que las cosas que utilizamos, como estas redes sociales, estos medios de comunicación, son de bendición. Hay una medida del uso que le damos al YouTube, al Internet, en todo el sentido. Pero hay cosas donde eso no cala. Por ejemplo, en la oración hay un problema ahí. Porque hay una conexión espiritual que tú puedes hacer sin la necesidad del WhatsApp. Exacto. O sea, tú puedes convocar una cadena de oración en tu iglesia como pastor con tus hermanos sin la necesidad del WhatsApp. Sí. Ahora lo que tiene que haber es una responsabilidad de cada miembro con Dios y con el propósito que se estableció. Sí. Y eso no lo va a conseguir tú por el WhatsApp, porque hay gente que puede estar conectado al WhatsApp y no estar unido en la oración. Entonces la unidad espiritual es la que va a trascender en el poder que se va a manifestar en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos nosotros de alguna manera unificándonos delante de Dios con el propósito del ministerio. Wow. Entonces tú puedes decir, vamos a orar a las 3 de la mañana, pero si el hermano, si tú no lo llamas, no despierta, no tiene ningún compromiso con Dios. No. Cuando tiene un compromiso, hay gente que cuando van a viajar, se levantan y a veces ni duermen, cuando tienen algo que van a hacer el otro día. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo si vamos a orar? ¿Por qué no programar? Porque hay un reloj que se programa biológicamente. Exacto. Usted lo puede comprobar, que el cerebro programa el cuerpo para despertar a una hora específica. Y te despierta. Así como Dios te programa para despertar a las 3 de la mañana para orar. Y es algo que lo sentimos todos los creyentes que tenemos algún grado de compromiso con Dios. Que es la hora de Dios levantar a los que verdaderamente oran y buscan a Dios en la madrugada. Entonces usted se levanta y ve el reloj y va a ver que son las 3 de la mañana. Pero es cuando usted es un hombre que Dios sabe que usted es un hombre que está comprometido con Él. Entonces, cuando hará esa unificación, no hay que decirle a la gente, vamos a conectarnos por WhatsApp. A las 3 de la mañana todo el mundo va a estar de rodillas. Aleluya. Y el que no esté de rodillas no es necesario que esté de rodillas, porque eso nunca va a estar unido con el propósito y la visión de los líderes de la iglesia. Dios mío. Tienen sus propios propósitos, sus propias metas. Y hay gente así dentro de la congregación. Wow, asombroso. Pastor, conectado con eso, con personas que dicen que se sienten estancados, que no crecen, se sienten estancados. ¿Cómo la gente rompe con un estancamiento en cuanto a lo ministerial? Porque, por ejemplo, adquirieron una identidad, empezaron a fluir temporalmente en un ministerio. Eso sucede, tenemos eso a la luz del día. Gente que empezaron a fluir momentáneamente, pero
de pronto se estancaron. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo la gente rompe con un estancamiento que haya recibido, que su ministerio, su crecimiento espiritual en muchas áreas se ha estancado? ¿Cómo la gente puede ser liberado en esa área para poder seguir avanzando y creciendo espiritualmente? Mira, la gente se estanca cuando no obedece. Uno de los secretos que se habla muy poco, porque la gente habla mucho del secreto de la oración, por eso no es un secreto. El poder de la oración y lo que la oración causa a nivel espiritual en nosotros no es un secreto. La gente habla mucho del secreto de la oración. ¿Cuál es el secreto para su ministerio? Tenga ese poder para usted hacer la oración. Ay, ay, ay. El principal secreto, no revelado, quizás revelado, pero que la gente no lo ve tan comúnmente, es la obediencia. Dios mío. Si tú te fijas, los grandes hombres de Dios en la Biblia que Dios usó y que Dios de alguna manera catapultó en ministerio o lo que sea, principalmente tenían una línea que empezaba por la obediencia. La oración estaba, pero la obediencia iba primero. Así es. El sacrificio estaba, pero la obediencia iba primero. Exacto. Entonces, cuando no hay obediencia, nada va a funcionar, a expandirse, no va a haber prosperidad. Incluso hasta para la prosperidad y para las bendiciones, la Biblia dice que la obediencia es el secreto. Hay gente que te enseña qué es dar. La Biblia dice que es una bienaventuranza dar, pero la Biblia dice que para tener para dar hay que obedecer. Así es. Entonces la gente no lo ve así, porque a la gente no le gusta obedecer. Una de las batallas más grandes que tenemos los líderes en las iglesias, te lo digo como pastor, como ministro, es que la gente obedezca. Wow. Hay gente muy sumisa en la iglesia, muy devoto, muy dado a la obra de Dios, pero no obedecen. Y cuando tú hablas de cualquier tema, te dicen que sí y después no lo hacen. Wow. Entonces no obedecen. Wow. Porque no es que tú digas que sí, después tú no hagas nada. Entonces no se crece así. Wow. Entonces para crecer hay que obedecer. Dios mío. Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Por ahí empieza el pecado del hombre. ¿Dónde el hombre cae? Por la desobediencia. Entonces, a la medida que yo obedezco la palabra, mi ministerio va a ser un ministerio sano, va a ser un ministerio con cierta fidelidad a Dios, pero también va a ser un ministerio que crece. Wow. Y los que estén conmigo, en la medida que obedecen, ellos van a crecer. La mayoría de la gente que no crece en los ministerios es porque no obedecen. Wow. Entonces la gente ve el crecimiento de otro y se sorprenden y dice, ¿por qué yo no crezco si estoy en el mismo ministerio? Porque tú no obedeces. Wow. Tú estás en el ministerio por el pan, por los peces. Tú estás en el ministerio por las pantallas, por el brillo. Sí. Pero no por obediencia a Dios. Dios mío. Entonces, cuando yo estoy en los ministerios por la obediencia a Dios, yo tengo que crecer. Tremendo. Ahora, cuando yo quiero forzar el crecimiento sin obediencia, no voy a crecer. Entonces, lo que va a haber es un estancamiento. Y hay gente que están estancados porque están forzando. Yo no sé si tú has manejado un vehículo y de repente el vehículo está forzado, que el cambio no lo suelta o que de repente necesita otro cambio para la cuesta, para la subida a la montaña. Sí. Entonces, cuando no se cambia ese cambio, el vehículo tiene mucha potencia, pero no avanza. No avanza. Así hay personas ministerialmente. Wow. Y el motor sonando duro. Y suenan y rugen y brincan y patalean, pero no hay en el mismo lugar. crecimiento. Estáticos. No avanza. Wow. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Dios mío. La obediencia es seguir la palabra, es seguir a Cristo, no importando lo que vaya a acontecer en el camino, lo que tenga que pasar, las situaciones que tenga. Wow. El apóstol Pablo vivía eso. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y también en escasez. Yo he aprendido a gozarme cualquiera que sea mi circunstancia, pero no dejaba de obedecer. Ay, ay, ay. Donde Dios le decía que vaya, él iba, aunque lo que le vaya a suceder sea contrario a lo que él quería. Dios mío. Te van a dar allí, te van a bofetear, te van a apedrear. Bueno, pero Dios me dijo que vaya a Roma. Asombroso. Allá me van a matar. Bueno, pues gloria a Dios. Pero allá tengo yo que llevar la palabra. Entonces, eso es algo que la gente no lo asimila, porque cuando tú dices, me van a matar allí, no, me voy por aquí. Entonces, todo el mundo está decidido Obedecer. ni a obedecer ni a morir por el Evangelio. Dios mío. Y el vivir en Cristo es una entrega total. Exacto. Y eso demanda obediencia. Wow. Pastor, esto es asombroso, lo que usted acaba de decir. Es asombroso y despierta el espíritu de las personas. Despierta el espíritu a que la gente, los que están ahí, que han estado reprendiendo el estancamiento en su vida, que han estado yendo a conferencias para escuchar cómo romper el estancamiento, que han estado escuchando tutoriales en YouTube, cómo rompo el estancamiento. Usted da un secreto sobrenatural. No se puede avanzar en nada, no se puede crecer en nada, no se puede ver la gloria de Dios en ningún aspecto de la vida si no se obedece. Tenemos gente con muy buena intención, con mucho deseo de crecer, pero cuando llegamos al punto de obedecer, entonces ahí no hay ningún tipo de reacción. Vemos el texto bíblico del joven rico que le dijo al Señor que quería servirle. Y él le dijo que guardara los mandamientos. Él le dijo, yo guardo todos los mandamientos. Entonces Jesús le dijo, bueno, pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ahí entonces se estancó.
Se estancó la salvación y el crecimiento del joven. Cuando Dios le demandó una obediencia, Claro. cuando Dios requirió que lo obedeciera, se estancó automáticamente. Entonces, creo que hay gente que está estancado por no crecer. Y eso fue lo que usted Mira, dejó ahí. fíjate que Jesús le decía mucho a los apóstoles. Jesús se encontraba con Pedro pescando y le decía, ven, sígueme. Ujú. Se encontraba con Mateo cobrando impuestos, ven y sígueme. Santo. ¿Qué hizo Mateo? Dejó de cobrar impuestos y a seguir el maestro. Eso es Ujú. obediencia. Sí. O sea, si Dios me llama, yo tengo que seguirlo. Wow. Ahora, cuando yo sigo al Señor, yo tengo que entender el compromiso de seguir al Señor. Ay, ay, ay. Que no es un ministerio para yo servirme a mí mismo, sino para servir a los demás. Y eso es lo que Jesús enseña. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces el ministerio crece en la obediencia, en el servicio y en el nivel de fe. Santo. Entonces yo tengo que obedecer. Y eso es parte de la identidad que hablábamos al principio. Pero en la medida que yo obedezco, después que yo tengo ese nuevo nacimiento, entonces mi vida espiritual se va a manifestar. Sí. Entonces ya yo no solamente estoy en la obediencia, sino que yo trasciendo a un nivel de fe. Y esos niveles de fe me van a dar un carácter, me van a dar una personalidad, que ya yo no voy a entrar en dimensiones, yo voy a vivir todo el tiempo en otras dimensiones, Wow. que es lo que mucha gente no entiende. O Asombroso. sea, cuando el Señor te dota de un poder espiritual, no es solamente para que tú lo utilices un día y otro día no lo tienes, es que siempre va a estar en ti, en la medida que tú obedezcas. Dios mío. Porque si no hay obediencia, entonces tú mismo vas a salir y entonces ahí es que viene el estancamiento. Wow. Entonces, el seguir a Cristo es una actitud de obediencia, Ujú. principalmente. Wow. Asombroso, pastor. Entonces, me llega la idea del pensamiento que hay gente que se ha estancado queriendo avanzar. Se estancaron Claro. por la idea de acelerar el crecimiento. Claro. Eso estanca mucho, el deseo de acelerar el proceso de crecimiento. ¿Tú no has visto vehículos que se enchivan, que se atascan en algunos terrenos? Sí, Eso mismo pasa también con personas sí. que tienen un acelere ministerial, que quieren llegar a ciertos niveles, que entran a lugares donde no pueden avanzar. Wow. Y patinan y patinan y patinan. Aquí no es el problema de que el motor está forzado, sino que el terreno no es el adecuado. Wow. Entonces hay gente que está en terreno también donde no es fértil. Y entonces ahí viven patinando. Nosotros somos llamados a movernos a terrenos fértiles. Dios mío. Incluso donde no hay fertilidad, a nosotros sacudir el polvo y ir a otro lugar. Exacto. Entonces hay gente a veces que está en ese lugar y se olvidan del lugar donde deben de estar, porque a veces el lugar donde deben de estar no es el más cómodo. A veces donde Dios me envía no es el lugar que yo quiero. Santo. Hay gente que quiere viajar y ir a las naciones, pero hay naciones donde no quieren ir. Ay, santo. Entonces su ministerio está, vamos a decir, de alguna manera condicionado. Usted no le puede condicionar a Dios el ministerio. Dios mío. Ay, yo quiero ir a Estados Unidos, pero no quiero ir a Corea del Norte, no quiero ir a Haití, no quiero ir a un país lejano del Medio Oriente. Pero si Dios te envía. Entonces, Wow. cuando tú quieres condicionar a Dios desde el punto de vista del beneficio personal, tu ministerio está estancado. No hay un verdadero crecimiento. Wow. Y no importa que tú vayas a las naciones, porque no es la apariencia, es lo que tú decías. La gente cree que el crecimiento es por lo que se ve. Wow. Y el verdadero crecimiento es espiritual y es del alma. Wow. No es por lo que se vea físicamente, aunque eso tenga una influencia. O sea, el crecimiento espiritual se muestra muchas veces en el aspecto físico y en lo terrenal, Asombroso. pero no es la totalidad. Dios mío. Asombroso, pastor. Estamos impactados. La gente, hemos llegado prácticamente al final, pastor, porque el tiempo pasa Rápido. hablando de la palabra, compartiendo la Biblia y eso. El tiempo pasa y uno no se da cuenta, uno no determina, pero glorificamos a Dios porque este tiempo que hemos vivido aquí, esta atmósfera y lo que hemos compartido en este momento, yo sé que va a ayudar a las personas a salir de cualquier estancamiento en el que estén y le va a ayudar a conocer, porque usted decía, el lugar, el entorno también afecta mucho al crecimiento de una persona. En el lugar donde tú estás, que no es el indicado para lo que tú tienes, entonces te vas a estancar y vas a estar haciendo fuerza, porque cuando un vehículo se encuentra estancado o se encuentra atascado, hace más fuerza, fuerza el motor tratando de salir del bache, del estancamiento, pero no lo logra. Así que, pastor, una última pregunta, ya que la gente crece. ¿Cómo yo no permito que el crecimiento que yo tenga me afecte en lo espiritual? Porque hay gente que crecer le ha hecho daño. Ellos crecieron en áreas de su vida. El crecer, oiga esto, es una pregunta como contradictoria, como rara, pastor, pero ¿cómo que yo crecí si la voluntad de Dios era que creciera? ¿Cómo yo me mantengo fiel a Dios y viviendo una vida que el crecimiento
no me saque de la presencia de Dios. Mira, el crecimiento no puede ser mayor a la dimensión del espacio que yo voy a ocupar. Wow. O sea, yo no puedo crecer más allá de la asignación que Dios me puso. Dios mío. Y muchas veces hay gente que quiere crecer más de lo que Dios lo llamó a crecer. Ay, ay, ay. Todo tiene límite en Dios en cuanto a lo que nosotros hacemos. El que tiene todo ilimitado es Dios. Al hombre lo tiene que limitar. Sí. Porque si no lo limita, llega al cielo. Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, Dios tuvo que limitarlo. Santo. Y hay hombres de Dios que Dios ha tenido que limitarlo, que tienen que menguar en algún momento. Sí. Y que tienen que ceder un rol de relevo Wow. en su ministerio. Hemos visto en la Biblia hombres poderosos como quizás ninguno, Moisés. que en algún momento Dios se lo lleva para que le cedan a otro el ministerio. Y para que otro sea el que ejerza lo que ellos ya estaban ejerciendo como una continuidad. Así es. Y siempre hay que ver el rol de relevo. O sea, hay gente que cree que su ministerio no tiene un rol de relevo y a veces el rol de relevo que ellos tienen es el que ellos quieren. Wow. Y tú te encuentras a veces con gente que entienden que su ministerio tiene que ser heredado por su hijo Ay, ay, ay. y forzan. Ay, Dios mío. Y quizás Dios lo llamó al hijo a liberar como tú liberas o a manifestar un poder en tu ministerio, pero tú quieres que él tome esa posición que en algún momento tú tienes que dejarla. Sí. Por cualquier condición física o de otra magnitud. O sea, Dios trabaja en un rol de relevo a nivel ministerial, porque el hombre no es indispensable. El Espíritu de Dios sí es indispensable. Entonces, nuestro crecimiento va a ser en la proporción de la dimensión en la que nosotros ocupamos. Wow. Y cuando yo tengo el poder para ejercer un ministerio, es para cambiar la dimensión en la que yo estoy. No es simplemente para mostrar el poder, sino para cambiar. Y ahí es donde está la diferencia en el crecimiento y donde no lo hay. Wow. Entonces, cuando yo cambio la atmósfera, puede ser que yo crezca más de la dimensión que yo ocupo, porque esa dimensión que yo ocupo, a través de la dimensión de la fe que Dios me ha dado, hace que se ensanche más el espacio. Y entonces viene gente y colabora, viene gente y abre puertas porque se ensanchó. Pero no fui yo que lo ensanché, no fui yo que crecí más allá de lo que podía o lo que debía, sino que Dios sabe que hay que trascender para que la palabra siga fluyendo, que es el propósito. Asombroso. Y concluyendo, yo te podría decir lo que decía ahorita. Hay 3 cosas que hay que tener en cuenta: obediencia, servicio y fe. Wow. Identidad, crecimiento y prosperidad del alma. Identidad para saber quién soy y no confundirme con este mundo físico que confunde bastante. El nivel del servicio que se da a nivel espiritual, en el crecimiento espiritual, la persona que sirve porque ha menguado carnalmente y ha crecido espiritualmente. Exactamente. Ha entendido que es un servidor y eso es un ámbito espiritual. Pero ya cuando llegamos a los niveles de fe, no es solamente que yo obedezco y que yo sirvo, sino que también yo cambio y transformo las cosas. Y entonces ahí otras personas llegan a recibir incluso de lo que yo porto. Porque soy un portador de la gloria, pero también un transmisor de esa gloria y del poder de Dios. Wow. Entonces el crecimiento espiritual viene por el Espíritu, pero por la obediencia. Y luego se manifiesta en un servicio que nos va a dar un crecimiento que va a prosperar nuestro ser. Wow. Asombroso. Pastor, este tiempo fue hermoso, fue un tiempo especial, un tiempo glorioso. Y el tiempo, como siempre nos dice, no perdona y estamos contra el tiempo. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas durante todo este tiempo. Siga compartiendo el contenido. Si no te has suscrito, suscríbete. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, un canal creado y diseñado para dirigir, para expandir el conocimiento y para bendecir a las vidas que se conectan. Espero que Dios bendiga tu vida. Pastor, ¿cómo pueden seguir la gente en sus redes sociales? ¿Cómo le siguen? Bueno, en Instagram como Víctor Almani y ya en Facebook y YouTube Pastor Víctor Almanzar. Ahí pueden también recibir la bendición de Dios. Amén. Una bendición. Sigan al pastor. Tiene muchos videos hermosos, tutoriales, videos muy impactantes. Yo he visto muchos videos del pastor en su canal que son muy asombrosos y me conecto mucho con su canal. Así que pueden seguir a mí también por mis redes, Miguel Mateo, por todas partes. Búsquenme como Miguel Mateo, veré esta carita, hermano, esta cara redonda y me verá a mí y ya usted conocerá que soy yo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Fue un placer, que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima.